Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Vale. ¿Hay alguien que estuvo ayer en Manacor? Qué buen tiempo tuvimos ayer, ¿eh? Salimos a las calles, conocimos gente allí, estuvimos alabando, apoyando a los hermanos que están en Manacor. Y encima, además de todo eso, si fuera poco, 5 personas salieron al frente y dijeron sí al Señor. Así que, gloria a Dios. Seguimos orando por Manacor, por los hermanos que están allí, por Jean, por Kelly, por los que se van a ir sumando y por la labor que se está haciendo allí. Cristo para Mallorca. Amén. Bueno, esta mañana entraba por Inca y pensaba que era un bulo, que se estaban riendo de mí, que me habían tomado el pelo, pero me he dado cuenta que no, que tenéis la gasolina a 1,10 en la entrada del polígono. Son 50 céntimos más barato el litro que en Palma. Hay gente que... Solo en Inca. Hay gente que está mirando para los lados diciendo, ¿dónde está la gasolinera? ¿Todos la ubicáis? Bueno, que sepáis que no merecéis ese favor. Es pura gracia. Amén. Diésel y gasolina, las dos están muy baratas. Bueno, eso ya no lo sé. Pero me ha sorprendido y he visto, mira, vale la pena pasearse por aquí para poner gasolina. Fuera bromas. ¿Qué os parece si abrimos la Biblia? Lucas 7, vamos a estar compartiendo del 1 al 9. Y antes de empezar a leer, ¿qué os parece si oramos una vez más? Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por el día de hoy, por lo que tú vienes haciendo en tu iglesia, a través de ella. Gracias por este momento que podemos acercarnos a tu palabra, Señor. Yo te ruego, papá, te pido, Espíritu Santo, que uses mi vida conforme a tu buena voluntad y que me ayudes a transmitir lo que entiendo que tú has puesto en mi corazón para compartir hoy. Te pido por mis hermanos que podamos echar a un lado toda distracción, todo aquello que no proviene de ti, para estar atentos a lo que tú quieres dar a cada uno de nosotros. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 7. Vamos a estar leyendo del 1 al 9. Lucas 7. Yo está leyendo una versión que es TLA, traducción lenguaje actual, pero ¿me podéis acompañar? Están en todo, ahí atrás, están en todo. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de enseñar a la gente, se fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí vivía un capitán del ejército romano, que tenía un sirviente a quien apreciaba mucho. Este sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran, por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Ellos fueron a ver a Jesús y le dijeron y le dieron el mensaje. Además, le rogaron, por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes, porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien y hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. Jesús fue con ellos y cuando estaban cerca de la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús, Señor, no se moleste usted por mí, yo no merezco que entre en mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane. Yo sé que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, ve, me obedece y va. Si le digo a otro, ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes, haz esto, lo hace. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y le dijo a quienes lo seguían, en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Y cuando los mensajeros regresaron a casa, vieron que el sirviente, el esclavo, había sido sanado. Hasta aquí la palabra del Señor. Este pasaje aparece tanto en Mateo como en Lucas. Mateo da más detalles de los que da
Lucas da más detalles de los que da Mateo en este pasaje. Y me parece que es muy esclarecedor, porque nos ayuda a entender mejor lo que está sucediendo. En el relato, Lucas lo sitúa, capítulo 7, justo después de las bienaventuranzas y los ayes de Lucas. Sabéis que Mateo habla de las bienaventuranzas y Lucas habla de las bienaventuranzas y los ayes, que son todas las enseñanzas que Jesús estaba dando en el monte. Jesús va en dirección a Cafarnaúm y ahí sucede esto. Les salen al encuentro. En este encuentro vemos que hay 4 figuras principales, que son el capitán, que es el centurión, los ancianos judíos, el esclavo y Jesús. Ahora, creo que para entender mejor la interacción que hay tanto del centurión, su relación con el esclavo, el centurión, su relación con los jefes judíos, y luego cómo los jefes judíos interactúan en el nombre del centurión con Jesús, ¿hasta aquí todos bien? Nadie se ha perdido, ¿no? Parecen las indicaciones del Google Maps. Pero para entender mejor estas interacciones, creo que es importante entender el peso que tenían cada una de estas personas. El centurión romano era una figura muy poderosa dentro del Imperio Romano. Era la columna vertebral del ejército. Eran personas que no solo se representaban o se les admiraba porque fueran valientes, eran mucho más que eso. Eran gente con cabeza, eran gente que tenían que dirigir en la batalla a los soldados, pero también tenían que saber administrar los recursos, cómo gestionar todo aquello, no solo en la batalla, sino fuera de ella. Tenían 80 personas al mando y yo decía en la primera reunión que es un poco como Walter, que pastorea, está en la batalla y además luego administra las finanzas de la iglesia. Así que más o menos hacemos una imagen. Pero era una persona de mucho peso, de mucho cargo. Y la gente cuando lo veía, era una persona que decía, ¡epa! Esta es una persona respetada. El centurión tenía 80 personas que hacían lo que él decía. Por eso tiene tanto peso las palabras que hemos leído ahora, que el centurión dice luego a Jesús. Porque él sabía perfectamente que si él decía algo, tenían que obedecer. Por contrapartida tenemos al esclavo, que es el extremo opuesto en la historia. En el Imperio Romano existía la permisividad, se le daba permiso a aquel que tenía un esclavo de deshacerse de él o incluso matarlo si dejaba de funcionar, entre comillas. Cuando ya no era útil para servir al amo, se desechaba y se conseguía otro esclavo. Un poco como nosotros hacemos cuando nos cansamos, no funciona alguno de nuestros dispositivos, nos deshacemos de él y conseguimos uno nuevo. Pues ese era el valor que tenía un esclavo en la época. Así que es muy significativo que el centurión amara al esclavo y se movilizara por él. Ellos eran vistos, los esclavos, como simples herramientas. Si no cumplías tu función, porque te ponías enfermo o porque te hacías mayor, eras desechado y otro nuevo venía a suplir tu puesto. Y luego tenemos los ancianos judíos, que es un papel relevante dentro del judaísmo. Los ancianos eran, o se les menciona muchas veces, junto con los fariseos y los escribas cuando están diciendo, y estos estaban alrededor de Jesús y le señalaban, le apuntaban y demás. No estos en concreto, sino la figura. Y era una figura respetada dentro del judaísmo. Era gente que uno veía y podía identificar claramente que eran parte de la cúpula del judaísmo. Entonces volvemos a lo mismo. Que estos judíos se acercaran a un gentil como el centurión y que además se acercaran a Jesús, que no era nada bien visto por los judíos, nos llama la atención. Entonces aquí están habiendo muchas interacciones, pero lo que es el eje del pasaje, lo principal, es la fe de este centurión. Y yo entiendo que esta fe tiene que ver mucho con el sentimiento de indignidad que tiene él mismo frente a Jesús. Por eso en esta mañana quiero que podamos ver una serie de principios que podemos aplicar a nuestra vida como discípulos,
a nuestra vida como seguidores de Jesús y que podemos extraer de este centurión. Un hombre que se consideró indigno delante de Jesús. Así que, igual que este centurión, nosotros somos llamados a vivir amando al que no lo merece. Vemos que este centurión amó al esclavo, sintió compasión por él. Nosotros no sabemos cómo era este esclavo, pero el que ama dice mucho. Este centurión amaba aquello que no valía nada. Amar al que se lo merece es fácil, ¿no? Nosotros, en el día a día, no sé si vosotros, pero a mí me pasa, sin darme cuenta, me relaciono con la gente y de alguna manera mental, voy haciendo checklist, ¿no? Tengo unas expectativas que deben ser cumplidas en cuanto a una relación. Tengo un amigo, tengo un sobrino, tengo un primo, tengo un jefe, tengo un compañero de trabajo, tengo un gym bro, da igual. Tengo unas expectativas que tiene que cumplir. Y a medida que las va cumpliendo, parece que son méritos que luego resulta más fácil amarle y darme por él. Sin embargo, aquel que no los cumple es más complicado. Vemos que este centurión amó sin que el otro lo mereciera. Y amó sin que el otro pudiera retribuir todo lo que estaba haciendo por él. Amó sin importarle siquiera qué es lo que iban a decir el resto. Yo me imagino que luego en la taberna de centuriones debían comentar sus batallitas y debían reírse. Esto es una broma, no es bíblico. Que nadie diga luego que esto ha aparecido en el pasaje que hemos leído. Pero debían reírse de este hombre. Mira qué considera el esclavo. Si lo puedes cambiar por otro mejor. A él no le importó nada de eso. Él amó sin esperar. Y nosotros somos llamados a amar a la gente que tenemos alrededor. Sin importar si tienen méritos o no tienen méritos. Somos llamados a darnos, incluso, nos dice Jesús, cuando no puedan devolverlo. Ese es un amor más significativo. Ese es un amor que va a impactar más a los que tenemos alrededor. Eso seguro que no dejó indiferente a la gente que estaba al lado. Debió preguntarse, ¿un centurión que ama a su esclavo? ¿Qué le debe haber pasado? Jesús nos dice que por el amor que nos tengamos los unos a los otros, sabrán que somos sus discípulos. Es el amor que nosotros evidenciemos unos por otros, sin importar la meritocracia, lo que va a impactar a nuestra sociedad. Es cuando tú respondes con amor a tu compañero de trabajo, cuando tú respondes con amor al jefe, cuando tú respondes con amor a tu esposa, a tu esposo, cuando la palabra no ha sido la que debiera ser, que eso impacta, cambia, suaviza, une. Y este amor no es algo que nosotros podamos generar, no es algo que nosotros podamos esforzarnos mucho y decir, ¡bah!, voy a hacerlo. Es un amor que es fruto, es consecuencia de habernos encontrado con Jesús. Nosotros nos encontramos con Jesús, creímos que Él era quien decía ser, Él era Dios hecho carne, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos, que envió a su Espíritu Santo, y es por esa nueva naturaleza en nosotros, su vida en nosotros, la muerte del viejo hombre, que ese amor va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero no es solo un encuentro puntual, es un encuentro también diario. Nosotros, a medida que nos vamos encontrando con Él, ese amor va creciendo en nosotros, porque lo vamos recibiendo, nos vamos acercándonos delante de aquel que nos amó primero y entonces va cambiándose. El centurión ama a su esclavo y le mueve la misericordia. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿a quién intento acercarme yo durante el día? ¿A quién necesito yo tener cerca en el día a día? A lo mejor no todos los días, pero a lo largo de una semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿a quién echo en falta que no esté cerca mía? ¿Quién necesito estar cerca mía? ¿A quién me acerco yo? Aquí vemos que lo que le movió al centurión fue la misericordia. Igual que este centurión, nosotros somos llamados a vivir buscando encontrarnos con Jesús. El centurión sabía
que Jesús pasaba por alrededor y buscó encontrarse con él. No físicamente, sino que envió a esos ancianos para encontrarse con él, para darle palabra. El centurión estaba pendiente de por donde Jesús pasaba. Y muchas veces nosotros vivimos sin estar pendientes, sin saber dónde está Jesús. Y no hablo físicamente, a la diestra del Padre. Y donde estamos reunidos 2 o 3, ahí está Él. Me refiero a dónde está Él en medio de trabajo. ¿Dónde quiere estar en medio de mi trabajo? ¿Dónde quiere estar en medio de mi familia? ¿Dónde quiere estar Él en medio de mi reunión de vecinos? ¿Dónde quiere estar Él en medio de la escuela, el gimnasio? Estoy buscando encontrarme con Él en medio de todas y cada una de esas realidades, para que Él sea manifiesto, para que la gente pueda verlo. Muchas veces nosotros salimos al encuentro. Ayer en Manacor nos pasó, encontramos mucha gente que hablando con ellos le decíamos, y bueno, ¿qué piensas de Jesús? Y dice, no, yo con Jesús no tengo ningún problema. Jesús está genial. Es mi Jesucito, yo le oro cada día y maravilloso. Yo le pido, nos decía, yo le pido. Digo, ¿y qué crees que Jesús quiere de ti? Porque muchas veces nosotros salimos al encuentro de Jesús, pero para que nos rescate, no para encontrarnos con Él. Salimos a buscarlo porque tenemos una necesidad, porque necesitamos provisión, porque necesitamos sanación. Y no están mal esas cosas. Quizás muchos de nosotros, cuando nos encontramos por primera vez con Jesús, fue en el peor momento de nuestra vida, donde estábamos perdidos, donde nuestra vida no tenía sentido, estábamos heridos, necesitábamos, incluso alguno de nosotros recibió algún milagro y a través de eso creyó. Pero a medida que crecemos, que avanzamos en el Señor, tenemos que buscar encuentros no para sacar provecho de Él, sino para conocerlo más, como un enamorado. Vemos que el centurión también llama a Jesús, le dice, oye, vente, pero luego le corta, le para, ¿no? Y finalmente le dice, con una palabra tuya es suficiente. Pero a veces nosotros nos quedamos sin decir esa última parte. Pedimos a Jesús que se acerque, que venga a nosotros, que nos transforme, pero en medio del proceso, del trabajo que Él tiene en nosotros, decimos, bueno, Señor, hasta aquí está bien. No nos pasemos tampoco. Me estás pidiendo mucho. Ya cuando empieza a hablar, cuando empieza a decir, dejaré esto, lo otro. Escuchaba el otro día un predicador que decía que nosotros tenemos que saber si lo que necesitamos es vino o uva. Porque si somos agua o uva. Si somos agua, necesitamos un milagro. Necesitamos convertir el agua en vino. Pero si somos uva, necesitamos un proceso. Necesitamos un proceso hasta convertirnos en vino. Y nosotros huimos de esos procesos. Pero el Señor nos invita a que en esos encuentros podamos escuchar lo que el Señor quiere hacer. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Jonatán nos comentaba en el retiro que tuvimos hace unas semanas, en el sábado por la tarde, una frase que era muy impactante y un poco revolucionaria, ¿no? Estábamos hablando de diferentes cosas y él hablaba que el Evangelio es aburrido. Claro, nos quedamos todos así. ¿Cómo va a terminar la frase este hombre? ¿Cómo va a seguir? Y nos decía, es aburrido porque nosotros debemos encontrarnos día tras día, vez tras vez, con Jesús, a pesar de no ver nada, a pesar de no escuchar nada, a pesar de no sentir nada. Nosotros somos llamados a encontrarnos con Él, a encontrarnos con su palabra, a buscarlo en su palabra, a pedir que se revele, a caminar en ese encuentro, vez tras vez, vez tras vez. Y a eso somos llamados. El centurión deja su comodidad, abandona su posición, la imagen que tienen de él, para salir al encuentro de Jesús. Y de alguna manera eso lo podemos traducir en el día a día. ¿Cómo soy yo día a día? Igual que se renuevan sus misericordias, ¿no? Yo renovar esos votos día a día. Salir al encuentro de Jesús. Oye, esta mañana Jesús está pasando por aquí. ¡Pam! Voy para allá. Señor, ¡pam! Me encuentro aquí. ¿Dónde lo encuentro? ¿Lo estoy buscando?
cada día nos acercamos a mucha gente, a muchas personas. Algunas por necesidad, otras por obligación, porque tienes que sentarte al lado del compañero de trabajo, porque tienes que salir con él en la furgoneta, porque es tu jefe. Pero, ¿de quién tenemos necesidad de acercarnos nosotros? ¿De quién? ¿De quién tengo necesidad de estar cada día? ¿Con quién necesito? Dentro me pida, necesito estar. La teoría la sabemos todos, Jesús. Aprobados todos. La respuesta siempre es Jesús. Si pregunta a alguien, algún predicador, Jesús, por las dudas. Luego ya, si es que no, ya fallamos. Pero ¿es verdad? ¿Se hace carne en nuestra vida? ¿Es una realidad? Yo reconozco que en la mía no siempre es Jesús. Igual que el centurión, somos llamados a vivir haciendo buenas obras. El centurión construyó una sinagoga. El centurión ama, tiene simpatía por los judíos y ese amor, esa simpatía, se traduce en obras. Igual que se traduce por el esclavo. Ama al esclavo y se moviliza a los ancianos para encontrarse con Jesús. Ama a los judíos y les construye una sinagoga. Uno dice, construir una sinagoga, y se queda tan ancho. Pero ¿cuánto debió costarles construir esa sinagoga? Y no hablo en recursos solo, de dinero, sino tiempo, esfuerzo, transportar todas las piedras, colocarlas, hacer planos, pedir permisos al Imperio Romano. Todo no por una necesidad propia, sino por una simpatía hacia los judíos. La palabra no nos aclara si este centurión se había convertido o no se había convertido. Pero lo que está claro es que amaba a los judíos y su amor se tradujo en obras. Igual que la fe sin obras es muerta, el amor se tiene que manifestar de alguna manera. Si yo le digo a mi esposa que la amo, pero luego soy incapaz de lavar un plato y le dejo todas las responsabilidades a ella, no estoy queriendo meter brega, ojo, que antes he dicho lo de los ramos de flores, da igual. Lo importante es que se tiene que manifestar al igual. Si yo digo que amo a mi marido y luego no hay una capacidad de decir, verlo cansado y decir, no te preocupes, siéntate, yo te pongo el plato en la mesa, vamos a cenar juntos, vamos a tener un tiempo, no te preocupes de nada más, luego ya hablaremos, ahora descansa. Si mi amor no se manifiesta, no se ejemplifica de alguna manera, ¿es amor? De la misma manera, hay obras que nosotros hacemos, teóricamente por amor, que luego nos dan cierta licencia delante de Dios para presentarnos. Si uno cumple religiosamente con todas las responsabilidades que se supone que tenemos como discípulos, luego parece que nos resulta más fácil colocarnos delante de Dios. Si uno ha tenido un día difícil, una semana difícil, en la que ha dormido poco, en la que ha tenido mucho estrés, en la que el devocional ha sido deprisa corriendo, en la que las oraciones han sido gracias, Señor, por estos alimentos, bendícelos mientras bajan por la garganta, amén. Parece que luego cuando se va a presentar delante de Dios, uno no se presenta igual, ¿no? Es como decir, es que el background de esta semana no ha sido positivo. Y uno empieza a presentarse delante de Dios y hace ese checklist. He hecho esto por el Señor, he hecho esto por el Señor, he hecho esto... he fallado. Mis obras no me permiten estar delante de Él. Y uno parece como que dice, bueno, es que esta semana ya cómo me va a presentar. Sí, mira cómo vengo. Y encima me he vuelto a deslizar en lo que estoy luchando, lo que el Señor me dice que tengo que abandonar y pedir ayuda. ¿Cómo voy a presentarme así? Pero luego está la otra parte. Entonces tengo una buena semana, hago todo lo que me tengo que hacer teóricamente y parece que entonces sí, ahora me puedo presentar. Ahora, Señor, mírame. Semana perfecta. 7 días devocional de media hora. 20 minutos mínimo orando. No he fallado el grupo hogar. La oración del viernes, bueno, tú me has visto, de rodillas estaba. Y el domingo no me he dormido. He diezmado y he ofrendado. Cada reunión. Ahora sí, Señor. Escucha mi oración. ¿Soy el único?
Vale, me consuela. Mal de muchos, consuelo de tontos. Es el dicho español. Al centurión no le mueve otra cosa que la misericordia y el amor para hacer una obra, para hacer algo, para moverse, para mostrar ese amor. Solo le mueve la misericordia. No hay nada que pueda pedir a cambio luego. Simplemente se da. La otra obra de amor es la que vemos y hemos comentado, os he dicho, del esclavo. Moverse por el esclavo implicaba que no le preocupara lo que iban a decir de él. A él no le importaba. Él le amaba y por lo tanto se iba a dar por él. Podían decir lo que fuere. Incluso hablar con los judíos. Porque nuestras muestras de amor, como las del centurión, deberían hablar más alto que nuestras palabras. Deberían de sobrepasarlas y que la gente las viera más allá de lo que nosotros predicamos. ¿Es importante predicar? Sí, sin duda. Pero también es importante que vean el amor. Igual que el centurión, somos llamados a vivir reconociendo que no somos dignos de estar delante del Señor Jesús. El centurión frena a Jesús cuando está respondiendo a las palabras de los ancianos que han puesto delante de Jesús las obras de este hombre y han dicho, mira qué mérito tiene este hombre. Este sí, otros no sé, pero este, míralo, porque por los judíos mira lo que hace. Lo frena el centurión cuando ya está respondiendo, enviando a los amigos y dice, no, no soy digno de que vengas aquí. Basta una palabra tuya. Y ya está. Él no se sentía digno. Indignidad no es lo mismo que indignación. Quiero aclararlo por si hay alguna duda. Indignación es cuando algo te molesta, te corroe y tú exteriorizas eso. La indignidad es cuando uno no se siente digno. Y esto es lo que sentía el centurión. No se sentía digno de que Jesús entrara a su casa. Esta indignidad del centurión nos recuerda cómo debemos caminar. Porque no se trata de si yo durante la semana he hecho esto o he hecho lo otro. Es reconocer que nunca soy digno. Pero Él es el que nos dignifica, el que nos ha dignificado, el que nos ha justificado. Es por medio de sus obras, no las nuestras. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección, su ascensión, que hoy podemos presentarnos delante de Él. No se trata de nada de lo que nosotros podamos llegar a hacer. Como decía el salmista, ¿no? ¿Quién es el hombre para que lo consideres? Este sentimiento de indignidad no es de ahora. Todos aquellos que se acercaron al Señor antes de Jesús incluso, viendo el rostro del Señor, no pudieron sino responder eso. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo para que me permitas estar delante tuya? Para que me escuches, para que me consideres. Y el centurión eso lo entendió. Y nos recuerda eso, esa manera en la que tenemos que caminar. Muchas veces nosotros invitamos al Señor y a medio camino le decimos que no. Pero decimos que no porque no nos sentimos dignos. A veces es por un perfeccionamiento, no hemos cubierto los estándares, un sentimiento de inseguridad. Pero el Señor nos invita a saber y a reconocer que Él es el único digno. Y como Él es el único digno, no se trata de mí, sino de Él. Obviamente, por cuanto yo reconozco que Él es el único digno y que yo soy indigno, hay obras que se van manifestando en mi vida. Yo, si digo eso y vivo en esa constante humillación de reconocer que Él es grande, de que yo debo menguar para que Él crezca más y más y más y más, hay obras que se van a manifestar, ese amor se va a ver. Y que el único digno se acerque a nosotros, habla mucho más de Él que de nosotros. Y a veces nosotros nos centramos en la indignidad que nosotros tenemos y nos corroemos y nos quedamos dando vueltas ahí. No, cuando
el único digno, se hace hombre y viene a nosotros, no hay sino que alabarlo, exaltarlo y reconocer cómo es Él. Que Él se haya acercado a nosotros, habla de nuestra condición, pero habla mucho más de su condición. Que Él es perfecto, santo, bueno y se entregó. Y eso es, cada vez que yo me acerco y en esa indignidad me voy reconociendo cada vez más eso, mis miserias, mis fallos, mis pecados, Él va creciendo más y más y más y se va revelando más. Y al mismo tiempo, y paradójicamente, podemos descansar más y más en esa dignidad solo suya, en esa gracia y abrazarla por completo. Ese sentimiento de indignidad santo creo que es por el cual nosotros debemos caminar y es el lugar correcto por el cual transitar nuestra vida como discípulos. Y el centurión nos recuerda llevar una vida de fe que sorprenda a Jesús. La fe del centurión va de la mano de este sentimiento de indignidad que estamos hablando. Él tiene fe porque reconoce que es indigno y que el único digno es Él. Para yo poderme sentir indigno, tengo que sentir que la otra persona es digna. ¿No? Si no, no tiene sentido. O sea, si yo estoy al lado de una persona y digo, ojo, no merezco compartir la mesa con este hermano, es porque lo entiendo que es más alto que yo, más grande que yo. Cree que Jesús es quien dice ser, que puede hacer lo que ha escuchado que ha hecho a otros, y está esa doble lectura, la indignidad que el centurión siente y al mismo tiempo la dignidad de Jesús. Él cree que Él es capaz de hacer eso. Y esa fe del centurión no solo dice, basta una palabra tuya, sino que es una fe que va creciendo. Se acercó a los judíos. Yo supongo que si construyó una sinagoga, su posición igual que antes, no vayáis a decir que está en la Biblia, no vayáis. Seguramente conocía la religión judía. Y el hecho de que se acerque a Jesús y que crea que su palabra es suficiente, habla de que él creía que por lo menos era un profeta, que por lo menos era un enviado de Dios, que por lo menos tenía autoridad de lo alto para hacer lo que él iba a pedir que hiciera, sanar a su esclavo que estaba al borde de la muerte. No podemos leer más allá, pero esto lo podemos tener claro. Él se acercó creyendo que Jesús podía hacer eso. Y por eso exaltó esa fe Jesús. Y yo me preguntaba, delante de la palabra me preguntaba, Jordi, ¿tú caminas como si yo fuera el Mesías realmente? Como si yo fuera aquel que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento, como si yo fuera la promesa de Dios para el mal de este mundo. ¿Tú caminas creyendo que ya todo está consumado? ¿Que ya hay victoria? ¿Vives así, Jordi? Y yo debo reconocer muchas veces que no es así. Que muchas veces el término Señor es una muletilla, ya no es el Kyrios que significaba para los primeros discípulos, que la palabra Mesías o Cristo a veces no tiene el peso, la profundidad de transformar mi vida, de reconocer que yo era indigno y que ahora por medio de sus obras soy transformado. Y debo reconocer que muchas veces creo o siento que Jesús está muy ocupado para escucharme, para escuchar mis necesidades. Pero vemos que Jesús se apartó del camino que iba para dar respuesta a este hombre. También vemos que paró cuando iba a sanar a la hija de Jairo, porque una mujer con flujo de sangre le rozó el manto. Él notó que salía poder de él y paró.
Vemos también que se desvió del camino para ir a visitar a la mujer samaritana, para encontrarse con ella, para tener ese encuentro en el pozo. El Señor preparó ese tiempo para eso. ¿De verdad sigo creyendo que el Señor no tiene tiempo para escucharme? ¿Que tiene cosas más importantes? Por supuesto que a lo mejor hay más cosas importantes o de mayor peso, pero el Señor tiene oídos para todos aquellos que le buscan, para todos aquellos que le creen, para todos aquellos que se acercan con un corazón que reconoce que no merece estar delante de Él, de su presencia. La fe tiene que ver con vivir por anticipado lo que solo entenderemos en retrospectiva. ¿Cuántas cosas hemos vivido, hemos caminado y con el pasar de los años hemos mirado para atrás y hemos dicho, ah, amigo mío, ahora tiene sentido todo esto? El otro día de Payés estaba con mi hija, Alea, y le cortaba un pedacito de pielecita de la uña. Y me estaba, no, que me da miedo, que me da miedo. Y yo, cariño, ven aquí. No, que me da miedo, que me da miedo. Digo, cariño, tía, que no te va a hacer nada, confía. No, que me da miedo, que me da miedo. Y yo estaba pensando por dentro, cabreadísimo, diciendo, 6 años de vida, vale que no son 25, pero son 6 años de vida, que me he desvivido por ti, que te he ayudado en todo, que cuando tú tenías miedo con la jeringuilla para sacar los mocos, yo te lo hice poquito a poco para que no tuvieras miedo, tal y cual. ¿Y ahora vas a dudar de mí por esto? Ah, amigo, hermano, el Espíritu Santo me dio así. Así se siente el Padre, Jordi, cuando tú dudas de Él. Dije, perdón, Señor. Perdón, Señor. Porque la fe tiene que ver con que en medio de las dificultades, de las pruebas, de los dolores, de las ansiedades del día a día, no es nuestro final. Por cuanto no se ha acabado de materializar lo que el Señor quiere hacer en nosotros y por medio nuestro. Nuestra fe debe ponernos en acción, movilizarnos, arriesgarnos, tal y como hizo el centurión. Igual que hemos dicho que el amor debe mostrarse, la fe debe movilizarnos. Por si no me moviliza, la fe se estanca, se apaga el fuego y acabamos viviendo vidas rutinarias en las que nos presentamos delante del Señor y caemos en la trampa, en el engaño de hacer por obras y no por gracia. Para vivir una vida de fe como discípulos debemos vivir con ese sentimiento de indignidad, que no es malo, sino que es consecuencia de estar en la presencia del Señor. A medida que me renuevo, que voy delante de Él, pues reconociendo que no soy digno de estar delante de Él y que es solo Él el que me capacita, el que me amerita. Y yo quería invitarte a que hoy no impidas que Jesús se acerque a ti. Quizás está de camino y tú tímidamente le has dicho, acércate, haz esto, haz lo otro, pero en medio del proceso, cuando duele, cuando es dificultoso, cuando escuchas que debes dejar algunas cosas, dices, bueno, Señor, mejor no entres, que no soy indigno. Y así estamos bien. Tú sigue tu camino y yo me quedo aquí. O hay entre nosotros esta mañana alguien que se siente culpable y que esa culpa por el pecado, por no llevar a cabo lo que se supone que tenemos que llevar a cabo como discípulos, le impide acercarse al Señor. Entonces os voy a pedir que tengamos un tiempo de oración ahora en el que podamos dar respuesta a lo que el Señor nos haya hablado. Así que te invito a que cierres tus ojos, agaches tu cabeza, como tengas por costumbre. La historia de no ser dignos sería una historia triste si Cristo no hubiera muerto por nosotros. Porque nunca daríamos la talla. Nunca estaríamos a la altura. No habría obra que nos pudiera posicionar delante de Él. Pero la buena noticia, el Evangelio, es que Cristo murió
por cuanto nosotros no lo merecíamos. Jesucristo, el Mesías prometido, cargó con nuestro pecado, con nuestra culpa. Y por la fe de creer que Él es quien dice ser, que murió y resucitó al tercer día, el Espíritu Santo viene a nosotros y crea esa nueva vida en nosotros. Y eso es lo que nos permite acercarnos a su presencia. Esa gracia, ese no merecimiento, es lo que nos permite alabarle, bendecirle, adorarle. Y quizás en esta mañana algún hermano, alguna hermana lleva un tiempo luchando con las obras, luchando con no acercarse al Señor porque no ha cumplido los requisitos, entre comillas, que hemos hablado ya. O quizás está luchando porque sabe que está pecando, que está haciendo algo que no le agrada al Señor y que eso le tiene atado y no puede presentarse y pedir auxilio al Señor. Si ese es tu caso, te voy a pedir, mientras todos mantenemos los ojos cerrados, que puedas levantar una de tus manos y oramos por ti. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque vemos gente como el centurión que mejor que nosotros vivieron una vida de fe. Al menos ese momentito. No sabemos qué sucedió luego con él, pero sabemos que confió en que tan solo una palabra tuya era suficiente, Señor. Nosotros queremos caminar bajo esa gracia, de saber que no somos nosotros dignos ni merecedores, ni por el amor que podamos tener por otros, ni por las obras que podamos llevar a cabo. Nada, Señor, amerita delante de ti sino tu sacrificio en la cruz, Jesús. Te necesitamos y te rogamos que nos ayudes a seguir encontrándonos contigo para que tu obra se siga manifestando más y más en nosotros. Señor, si hay esta mañana entre nosotros algún hermano, alguna hermana que está luchando con esas obras, que no ha abrazado tu gracia todavía, te pido que en el nombre de Jesús, Señor, tú te reveles a su vida, que pueda abrazar esa gracia y caminar bajo ese inmerecimiento, que podamos menguar cada vez más para que tú seas cada vez más y más grande, seas más y más exaltado. En tu precioso nombre, Jesús, te lo pedimos.